Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos la bienvenida a todos que están con nosotros a través del internet, a través de YouTube, a donde quiera que nos escucha. Queremos que el Espíritu de Dios le llegue. Oremos. Espíritu Santo, piense por mi mente, fluye por mi corazón. Usa estos labios para hablar la palabra de Dios, para que su gente sea tocado mientras respira una buena palabra hoy día y sus vidas transformadas por la palabra de Dios. Atamos cualquier espíritu que trate de parar el Espíritu de Dios y aflojamos el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tiene su Biblia, diga, esta es mi Biblia. Soy lo que dice. Puedo hacer lo que dice. Soy un creyente y no un escéptico. Soy un hacedor y no solo un oyente. Y mi vida es mejor después de haber escuchado la palabra de fe. Fe viene al oír y oír por la palabra de Dios. Yo espero algo bueno de Dios hoy día. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios ha hecho que nosotros camine con enfoque, pero comienza en tener una mente singular, una vista singular cuando se trata de Dios. El resultado del reino de Dios ya fue predeterminado, pero la realidad es que debe ser activado por nosotros. Debe ser activado a través de nuestra fe para caminar en lo que ya fue destinado en la economía de Dios. La economía de Dios está fuera de la forma que el mundo piensa. Y vean, es tan bueno saber que podemos depender en el resultado cuando estamos en Dios. Cuando estamos en Dios podemos depender que cada resultado es bueno y favorable para nosotros. Es la forma que Dios opera. Él no tiene algo mal por sus hijos. Y una de las cosas que Dios me ha dado para enfocar es favor en curso es debajo del éxito. Muchos se desvían de la fe porque no están enfocados en que Dios tiene que traer a cabo sus bendiciones. La realidad es que Dios no tiene que venir en la forma que tú has diseñado en tu mente, como Él debe venir en su vida. Es otra cosa que hace la gente. Ellos arrestan su fe o el resultado porque dicen, Dios, yo quiero que tú me liberes de esta forma y quiero que lo hagas de esta forma. Y Dios dice, bueno, esto no es lo mejor que pueda hacer. Y quizás no es lo que yo realmente quiero hacer, pero tenemos que saber que al final nosotros estamos buscando el resultado. Entonces, como venga, no importa. Quizás tenemos un concepto en cómo debe venir, pero no podemos atarnos en un concepto cuando se trata de Dios, porque recuerde que Dios trabaja afuera del reino que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en la vida humana. Dios quiere liberarnos como Él quiere, en la forma que Él ha diseñado. Amén. Pero para nosotros estar enfocado en lo que Dios ha diseñado por nosotros, tenemos que estar seguros que ya está hecho de acuerdo con la fe. La fe es que invoca los principios o promesas para la vida de ser nacido de nuevo. Ahí está nuestra garantía cuando nosotros estamos enfocados en fe. En el primer libro de Juan 1, Dios dice que es nuestra victoria que está en el mundo, nuestra fe persistente y constante. Cuando estamos en fe, no dejamos que las situaciones nos muevan, la victoria y la ganancia es nuestra, es garantizada. Tiene que dejar que esto entre su corazón, tiene que entre su corazón, su mente y que esté entre su corazón. Cuando uno está en fe y cuando está enfocado en fe en la promesa de Dios, en su palabra, la victoria es garantizada en su vida. Muchos no encuentran la victoria en su vida porque no están enfocados en Dios. No llegan a un lugar, dice, bueno, si nadar o me ahogo, Dios va a venir y me va a salvar. Siempre están mirando atrás. Dicen, bueno,
como la esposa de Lot. Ella miró para atrás y ya se formó en sal. Tenemos que tener mente fija y singular, como en Mateo 22, debe amar a Dios con todo su corazón y su mente. En otras palabras, no hay otro lugar para otra cosa para amar, sino a Dios. Todo lo demás debe estar en lugar. Amando a Dios es primero. Esto es cuando hablamos de tener una mente singular. Estuvimos hablando en estas semanas de la gracia de Dios, pero tenemos que entender que la gracia de Dios viene más allá de su fe. Incluye la habilidad de Dios, la fuerza de Dios y el poder de Dios. Esto está todo envuelto en la gracia de Dios. Dios nos ha dado el poder y Dios nos ha dado la habilidad para activar su poder, para vencer las cosas que nosotros mismos no podemos vencer. Hay muchas cosas que no podemos hacer simplemente y solo en su propio poder, pero cuando tú activas la gracia de Dios, recuerda que está activando su habilidad, su poder y su habilidad. No es algo muy difícil para Dios y tiene que recordarse que Dios nos ha dado la habilidad para activar su poder, para transformar cualquier situación. Esto es cuando hablamos de utilizar nuestra fe. Llamamos nuestra fe, que es un principio principal que activa el poder creativo que está disponible para la humanidad para cambiar situaciones y condiciones en la vida natural, a donde nosotros hemos recibido la autoridad, pero tenemos que activar esa fe. La gracia es lo que cambia todo para todo el que lo activa, pero tiene que activarlo a través de su fe. Vamos a mirar el primer libro de Timoteo, capítulo 6. Cuando lo tiene, diga gracias, Padre. Primer libro de Timoteo, capítulo 6. La gracia de Dios nos ha puesto en posición, nos da la habilidad para activar su poder, su fuerza y habilidad. El Todopoderoso. Yo nunca tuve el privilegio o experiencia de tener un hermano mayor, pero yo sé y he escuchado cuentos de la persona que lo han tenido. Y dice que ese hermano mayor va delante de ti y hace el camino, lo hace un poco más fácil para el que viene después, el próximo hermano o hermana que viene detrás de él más grande. Cuando su hermano mayor o hermana mayor ya ha creado el paso y dice, bueno, este es el hermano pequeño o hermana pequeño de tal. Pero nuestro hermano grande Jesús ya ha hecho el paso. Ya ha recibido la victoria y tenemos que entender que hasta el diablo lo conoce y lo sabe. Por eso dice que el diablo no puede hacerte daño, a menos lo que él te ha convencido, lo que él te puede hacer. Pero él ya fue destruido. Entonces, cuando tú llegas, ya tú recibes el crédito de lo que has hecho tu hermano mayor. Solo tienes que invocarlo. Y a veces yo me puedo imaginar si están en la escuela, pueden decir, bueno, tú conoces a mi hermano, para ellos disculparse. Recuerden qué pasó cuando tuvieron un problema con el hermano mayor. Tenemos que recordar que todos somos hijos de Dios y tenemos beneficios de lo que Jesús ha hecho por nosotros. En primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. La única batalla que tenemos que pelear es la batalla de fe, mantenernos en fe, activado en esta fe, sabiendo que ya todo está hecho por nosotros. En el segundo libro de Crónicas,
Como creyentes tenemos que mirar la palabra de Dios como Dios nos enseña muchas cosas. En el Viejo Testimonio son ejemplos de lo que vamos a pasar en este día, en esta dimensión. Tenemos el beneficio de ver todas estas cosas. Aquellos que vivían antes no tienen el beneficio de ver lo que nosotros podemos ver y tener perspectiva que tenemos nosotros. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 nos dice, y dijo, oigan, todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así les ha dicho el Señor, no temen ni desmayen delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será suya, sino de Dios. Or be dismayed at this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Dios ya ha peleado la batalla por nosotros. Es su batalla. Nosotros simplemente tenemos que activar la victoria que fue dado a nosotros. La victoria que fue dada a nosotros es vitalmente importante para entender la forma que tú activas este poder está a través de su fe. Piénselo. Cuando fue nacido de nuevo, ningún diablo te pudo parar. Ser nacido de nuevo. La palabra dice que si lo cree en tu corazón y lo confiesa con tu boca, es nacido de nuevo. Es salvo. La realidad es que no crees que el diablo, piénselo, no crees que el diablo que odia a Dios, que odia la creación de Dios, que no le gusta a ninguno de nosotros, si él te puede parar por aceptar a Jesucristo y pararte por caminar en el reino de luz, lo hará, pero no puede hacerlo. Lo único que él puede hacer es mantenerte en un lugar de decepción, hacerte no aceptar o hacerte decir, bueno, tiene que haber otra forma de llegar a Dios. No, espera, Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad, yo soy el único camino a Dios. Entonces cualquier otra cosa es un compromiso, cualquier otra cosa es una decepción, y nosotros como gente de Dios no debemos ser ignorantes a las diversiones del diablo. La realidad es que nosotros sabemos y entendemos de que, hay un enemigo a nuestra fe, contra nuestra fe, hay un enemigo que trata de parar nuestra fe para parar nuestra vida eterna. Toda la promesa en la palabra de Dios es nuestras si nosotros lo apropiamos con gracia y entender que la fe es lo que apropia estos principios en nuestra vida. La gracia no fue dada a nosotros para que nosotros podamos vivir como queramos, sino fue dado a nosotros para que nosotros podamos tener el poder para placer a Dios. Esto es lo que es la gracia. La gracia de Dios, la gracia para su gente, es para que nosotros podamos aplacer a Dios y caminar en la luz por Él, que le aplace a Él. En otras palabras, Él lo hizo disponible para nosotros hacerlo simplemente por activar la gracia de Dios, pero tiene que ser acuerdo con la fe. Tiene que ser acuerdo con la forma que nosotros apropiamos el favor de Dios y la fe en Dios. Y es la fe de Dios que Él nos ha dado para utilizar, pero Él nos ha dado esta habilidad para utilizarlo aunque le pertenece a Él. Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos cuando se trata de vivir una vida santa y victoriosa. Ahora, tú tienes que apropiarlo en tu vida. Tú tienes que entender que la vida predestinada, victoriosa, tenemos que activarnos nosotros mismos. Por ejemplo, si hablamos de una semilla de una manzana, esa semilla tiene la biología, tiene la célula, tiene toda la materia para hacer un árbol de manzanas. Tenemos todo para tener victoria en Cristo, pero la única diferencia entre nosotros y esas semillas es que nosotros tenemos algo que hacer para apropiar esta vida. Tenemos que en propósito decidir que esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a aguantar. No vamos a dejar ninguna cosa que nos distrae, porque recuerde que esto es lo que hace el diablo para distraernos en apropiar
la victoria de Dios en nuestra vida. Pero entienda que esto todo sale de nuestro corazón. Tiene que entrar, meter esa palabra de Dios en su corazón para sacarlo y vivir esta vida predestinada que ya fue ordenado por ti. Vamos a mirar el libro de Hebreos capítulo 11. Thank you, Father. Hebreos 11, versículo 6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, caminar con Dios. Lo que hablamos ya, gracia, no fue dado para que vivamos como queramos, pero sino para darnos el poder para vivir una vida que agrada a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan diligentemente. Espera, Dios nos dice que tenemos que creer que Él existe. Creyendo que Él existe es vital para nosotros caminar la vida de fe. Tiene que creer esta palabra. Tiene que creer que Dios te ama. Tienes que creer que cada cosa que tú necesitas ya fue proveído. Tienes que creer que afuera de dudas, cuando lo crees y camina en esta verdad, la realidad es que el diablo no te puede parar. La verdad, el diablo no puede parar. Él te puede desviar en el camino, como yo miro, como puede mirar en su bolsillo y dice: pastor, no lo tengo. Pero si dice que Dios provee todas mis necesidades de acuerdo con su voluntad, lo tendrá. Hay gente que se distraen porque miran en su bolsillo y dice que no tiene dinero ahora mismo, pero cuando vive de acuerdo con la fe, no vive de acuerdo con lo que ve. Tú te mueves de acuerdo con lo que crece en tu corazón, porque lo que crece en tu corazón se va a transformar lo que ves en tu bolsillo, pero no lo opuesto. No puede mirar y basarse en las promesas de Dios en lo que uno ve en la vida natural. ¿Entendemos esto? Por nuestro Padre de fe. Él dijo que Él no miró a las cosas que Él vio, sino dio gloria a Dios y fue convencido completamente en lo que Dios ha prometido. Fue hable, fue capaz de creerlo. Tenemos que hacerlo en la misma forma, vivir nuestra vida de la misma forma, en decir lo que Él ha prometido. Él tiene el poder y la habilidad para traerlo a cabo, porque la gracia ya fue hecho. Y de acuerdo con nuestra fe, tenemos que aguantarlo, sabiendo que esto es la forma que lo hago. Yo lo aguanto a mi fe y yo activo la gracia de Dios que transforma todas las cosas. Dios ya lo ha hecho. Antes de la fundación del mundo, Él ya lo hizo. Todo en el reino de Dios fue dado a nosotros con fe, pero es recibido por fe. Vamos a mirar el libro de Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 8. Si lo tiene, diga: gracias, Padre. La palabra nos dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. No nació de nosotros, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. No por sus obras, no puede limpiarte suficientemente para ser aceptable a Dios, pero es la misericordia, la gracia de Dios, que ni lo merecimos, pero es activando la habilidad, el poder y el poder de Dios. Es activando esa habilidad, poder y fuerza de Dios que Dios ya lo ha hecho. Antes de yo lo apropié en mi vida a través de mi fe. Cuando yo confieso que Jesús es mi Señor, lo apropio en mi vida, ya está hecho. Ya fue hecho antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque esa fue la planificación de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces lo que yo estoy haciendo es utilizando mi fe para activar la sabiduría de Dios. No olvídense de lo que dice el hombre.
active la sabiduría de Dios. Dios nos dio sabiduría en su palabra. Dijo, aunque vengan contra ti de una forma, yo no voy a huir. Esta es la promesa de Dios. Las promesas de Dios dice, escuche, no hay una tentación que yo no ha hecho una forma de escaparse. Antes de la fundación del mundo, yo creé esa forma de escaparse. La realidad es que cuando nosotros vivimos como creyentes, tenemos que mirar la vida diferente. Tenemos que vivir la vida de una forma diferente de la perspectiva de ser. Si yo tengo la sabiduría de Dios, no hay una complicación ni situación que yo no tengo la respuesta. El resultado, la realidad es que esto es una forma que en la palabra nos dice que Dios nos da el poder de tener riqueza. La forma que Dios nos ha dado el poder para tener riqueza. ¿Qué es la riqueza? Una forma de operar en este mundo. Es un medio que pasa a través de situaciones y personas para salvar problemas. Si yo tengo la sabiduría de Dios y la habilidad de salvar problemas, yo sé que si personas están regalando dinero, yo tengo la habilidad de recibir todo el dinero, porque yo tengo que entender que, yo tengo la sabiduría de Dios, tengo la habilidad de activar esta sabiduría, y cuando yo activo esta sabiduría, esto es lo que la persona, por la cual la persona recibe el dinero. Entonces, el problema es resuelto. Tenemos que activar lo que Dios ha proveído por nosotros en vez de esperar a uno que nos dé algo. Tengo la habilidad para tú darme todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Por salvar sus problemas. Si yo tengo la respuesta, el resultado de sanar cáncer, yo sé que me van a dar todo su dinero por salvar su vida. Sabe que va a dar todo lo que tú tengas para salvar su vida. Lo que pasa es que la gente está dando resultados falsos y cogiendo todo lo que tiene la gente, todo el dinero de la gente. No me recuerdo, yo creo que fue George Washington que dijo, él sacó el nuez, oró a Dios antes de entrar al laboratorio y dijo, Dios, enséñeme qué puedo extractar de este nuez para salvar, para resolver problemas. Yo creo que fue más de 400 resultados de un nuez. 400 remedios encontró la forma de utilizar el nuez, pero con la guianza de Dios a través de su oración. Dijo, Dios, enséñeme. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros miramos la situación y decimos, ay, es imposible. Recuerde que sirvemos el Todopoderoso Dios que puede resolver cualquier problema, pero Él está sentado ahí esperando que nosotros active su sabiduría en vez de quejarnos y esperar que el hombre lo resuelva. Fe, el principio espiritual que activa el poder creativo de Dios que está disponible para la humanidad para cambiar situaciones en la vida natural o donde tenemos la autoridad. Tenemos que entender que es poder a través de fe. Poder por la gracia de fe, la gracia de Dios. Vamos a mirar el libro de Romanos 10. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Romanos 10, se lo tiene, diga gracias, Padre. En versículo 17 nos dice, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios acerca de Cristo. Entonces, espera, si la fe viene en la forma yo puedo activar la fe y la gracia de Dios, es importante yo escuchar la palabra de Dios para que la fe engrandezca en mi corazón. Cuando la fe engrandece en mi corazón, cambia todo. Me pone en posición en decir, esto es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque está viva. Tiene que venir a la palabra de Dios de esta forma.
puede leer la palabra de Dios hoy día, recibir un mensaje hoy, pero en 5 años si lee el mismo versículo encuentra algo nuevo. Dice, yo nunca vi esto. ¿Por qué? Porque es viviente y fue diseñado para encontrarte en el punto de donde tú esperas algo. Fue diseñado que cuando tiene hambre y sed por la palabra de Dios te va a llegar en una forma más viviente, en que tú sabes y sabes que sabes, y cuando llegue a este lugar va a tener victoria, porque esto es la forma que Dios lo ha diseñado. En el tercer libro de Juan, capítulo 10, esto es una cosa que hablamos en nuestra declaración, es el poder transformativo de la palabra de Dios. Tiene poder para transformar, que te puede llevar a una persona de un lugar bajo a un lugar alto inmediatamente. En otras palabras, la persona puede ser pobre en la calle, aceptar a Cristo y puede estar elevado mañana. Ahora tiene la habilidad y el derecho para vivir buena vida. Pero vea, en la forma que el mundo opera, esto no tiene sentido. Tiene que pagar sus deudas. Pero Jesús ya pagó el precio. Pero tengo que aprender cómo apropiarlo en mi vida. El tercer libro de Juan, capítulo 2. Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health, just as I know your souls prosper. See, the reality is, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Por eso tiene que tener tu mente, tu voluntad, tus emociones, tu intelecto, tu imaginación unidos en las promesas de Dios. Por eso la palabra nos dice que tenemos que ser renovados en nuestra mente. Tenemos que ser renovado en nuestra mente en las cosas de Dios. El creyendo es una responsabilidad del creyente. Tienes que creer. Creyendo es parte del prerequisito de Dios. Como en Hebreos 11 dice, el que venga a Dios, tienes que creer. Tienes que creer que Él es que regala a aquellos que lo buscan diligentemente. El que lo busca diligentemente no puede creer lo que el mundo le quiere decir. El mundo le dirá, bueno, si tú hablas de ser próspero y hablas de ser esto y la otra cosa no es de Dios, pero espérate, ¿cómo voy a creer? ¿Quién voy a querer? ¿La palabra de Dios o la doctrina humana? La doctrina humana fue diseñada del enemigo para hacerle perder. Todos los hijos de Dios deben recibir y saber que Dios le va a bendecir a cada buena obra. Un ejemplo será, algo ocurre en un lugar del mundo que necesita ayuda, necesita recursos. Y dice, pastor, no tengo recursos. Dice, bueno, el pastor le dirá, de lo que tenga, de lo que pueda. Porque yo recuerdo cuando Jesús dijo, la mujer que dio 2 talentos dio más que los demás. Cuando ponemos todo en perspectiva, la abundancia viene. Pero si solo tiene $1, eso es lo que puede dar. Pero es relativo a la forma que Dios opera. Él no dice que si uno da de este dinero, solo le voy a dar un poco. Él le da a todos igual, 30, 60 o 100% devuelto. No es basado en cuánto uno da, pero Él conoce tu corazón. Entonces, si yo tengo mucho en mi bolsillo y solo di $1 y dijo que dé hacia, acuerdo con su fe, yo no di nada. Yo fui desobediente. Pero vea, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo y no dejar que nosotros somos distraídos en la forma que operamos en el mundo. La forma que creemos en el mundo es que tiene que ser alineado a nuestra mente. La palabra nos dice en Lucas 6, dice, de la abundancia del corazón
habla la boca, la lengua. Y esto es de cualquier forma donde se encuentre. La realidad es que hay muchas cosas, la forma que Dios nos ha diseñado, casi todo. El diablo no puede parar. El diablo no puede parar casi nada. Solo puede ensuciarlo o hacerle trabajar contra ti. Pero sabes que Dios ya dijo, lo que está en abundancia en su corazón lo hablará. Pero también Él entiende que lo que entiendes y declara va a ser hecho en su vida. Entonces la realidad es que tenemos que llegar, es nuestra parte de entrar la palabra de Dios en nuestra mente. Para entrar en nuestra oración y decir esto que nosotros hablamos, la palabra de Dios. Veamos el libro de Marco 4. En Marco capítulo 4, versículo 14, es Jesús dando instrucciones en cómo entrar al reino de Dios. En la economía de Dios es fácil. La gente trata de hacerlo difícil. La gente trata de ponerle mucha teología. Te ayuda a caminar en revelación cuando entiende la teología, pero la realidad es que la forma que Dios vive por nosotros es simple y tiene que ser estúpido para dañarlo. Dios lo hace tan simple para que todos podamos disfrutar de esa abundancia. Y ninguno puede decir, bueno, pastor, yo solo fui a la escuela hasta el 3er grado. Bueno, es igual a aquel que tiene todas las diplomas de la universidad. Al final es creyendo en su corazón, confesándolo de tu boca. Eso es. Ya. Todo lo demás que tratan de ponerle encima no tiene sentido. Tú debes de dar gracias en la forma que se necesita ya. Entonces, en versículo 14 nos dijo, el sembrador siembra la palabra. Primero están en estos que caen junto al camino donde se siembra a la palabra. Y recibimos una palabra en nuestro corazón. Y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. El Satanás viene inmediatamente porque sabe y entiende que si entra en tu corazón, si la palabra entra en tu corazón, Él no puede parar lo que produces. Lo que Él trata de hacer entonces es parar que entre esa buena palabra a su corazón. Las preocupaciones de este mundo, todo lo que está ocurriendo en su vida, todas esas cosas puede ser cambiado de darle otra palabra. Sí, por esa palabra, decidiendo cuando decide que va a dejar que entre a su corazón, su mente, después irse juntas, tiene que estar completamente convencido. Esto no va a dejar que ninguna cosa te desvíe. ¿Lo creen? Ahora voy a hablarlo y voy a actuar como si es mío. Y ya es suyo. Ya está hecho, ya fue hecho. Es lo mismo con la salvación. Cuando tú oyes la palabra, cuando fe va adelante, tú la escuchas, tú lo crees, lo confiesas, ya está. Es igual con todas las promesas de Dios. Lo escucho, lo creo, está en mi corazón, lo confieso, ya está hecho. Ya está hecho. Ahora yo me mantengo en fe. No puedo dejar En versículo 16 dice también, los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. O sea que no está fija en mi mente. Yo estoy de acuerdo con el pastor mentalmente. Ha venido la fe, pero ahora está encerrado en mi mente. No tiene raíz.
sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. En otras palabras, es la segunda forma la segunda forma de ataque del enemigo. Es él diciendo, bueno, yo oigo lo que dice el pastor y yo sé que tú dijiste que estás de acuerdo, pero tu situación es especial. No, esto ocurre para todos. Mi situación es diferente porque mi mamá me abandonó con 2 años. No importa. No quiero no ser empático, pero no cambia fe. Dios es su Padre, dijo que nunca te dejará. Este es al quien tiene que acercarte y mantenerte en sus promesas. Él supo que va a haber algunos padres que no iban a hacer la cosa correcta. Pero después dice, Dios, yo estoy aquí. Dijo, nunca te dejaré. Siempre te traeré conmigo. And they had no real root in themselves and endured only for a little while. And when trouble or persecution comes because of the word. En versículo 18 dice, y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. Esta persecución, como la palabra nos dice, con lo que es dado es recibido, es regresado a mí. Entonces sé que en darle al reino de Dios voy a recibir. No puedo parar y pensar, bueno, algo lo que estaba pensando, lo que necesita en tu vida. Yo tengo que sembrar una semilla para recibir. Dice, bueno, yo tengo suficientes semillas, pero yo hablé sobre esto. No me puede engañar de la cosecha. Cuando uno opera en la forma que Dios opera las cosas, yo tuve una visión y Dios me enseñó en las estrellas. Lo que yo vi en las estrellas, había números. Tenemos una cuenta en los cielos que no puede ser comprado, no puede ser quebrado, no puede ser robado, no sube y baja como las marquetas. Vea, cuando tú entiendes que tiene un lugar que fue guardado por ti y tú entiendes la forma que Dios hace las cosas, dice, bueno, Dios lo hizo de esta forma, hasta lo que hizo mi abuelo y abuela, que las cosas ahora son apropiadas en mi vida. Todas esas cosas me pertenecen a mí y yo tengo la habilidad de activarlo. Yo no me enfoco en la vida física. Si yo me enfoco ahí, yo me voy a atacar, me voy a mantener ahí. Dice, bueno, mira todas las multitudes que abren nuestros ojos. Tenemos que abrir nuestros ojos para ver, mira, yo tengo una cuenta en los cielos, tengo un lugar que nadie puede robar, no puede quebrar, no importa cómo parece físicamente en la vida natural. Yo tengo que activar esta vida espiritual. Decir gracias, te doy gracias que estoy caminando en lo que ya yo ha dado, lo que yo estoy llamando en mi vida ahora mismo. Pero muchos de nosotros lo dejan. Y esperamos que algo afuera de Dios se floje para que algo ocurra en nuestra vida. Pero Dios nos prometió
Dijo que yo que ato en la tierra, ato en el cielo. Lo que yo flojo en la tierra está flojo en los cielos. Entonces yo tengo la habilidad para aflojar lo que está dentro de mí, lo que me pertenece está en el lugar que yo digo, gracias Dios, te doy gracias que estoy caminando en esto ahora mismo. Te doy gracias que es mío ahora. La fe viene al oír y oír por la palabra de Dios. Vamos a mirar el primer libro de Corintios. El primer libro de Corintios, capítulo 2. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender. Esto es cuando la palabra nos dice que no dé sus perlas a los puercos, es porque el mundo no entienden, están incapaces de entender. La vela está sobre sus ojos. Estas cosas son entendidas espiritualmente. Sigamos, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, el hombre cristiano espiritual, lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. El sin fe no puede entender el que crece espiritualmente, porque quien conoció la mente del Señor, quien lo instruirá. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ellos no van a entender. Tú tienes que dejar que su fe sigue en la gracia de Dios. Tiene que dejar que su fe es activando su habilidad, poder y fuerza de Dios. Y yo estoy activando las cosas que Dios ya ha hecho antes de la fundación del mundo. Yo estoy activando que lo que Jesús hizo en la madera, dijo que está completo, yo lo estoy activando. La gracia es la parte de Dios, flojando nuestra fe, es nuestra parte. La gracia es de Dios. Flojando la fe que viene es nuestra parte. Flojando a través de creer y llamar. Cuando yo creo, cuando esta fe viene, cuando yo lo creo, yo lo llamo, yo lo digo, lo hablo. Pero cuando la palabra nos dice que cuando creemos y llamamos la salvación, dice esto es lo que sella el contrato. Sella el contrato cuando nosotros confesamos con nuestra boca y nos da esa habilidad de caminar en esta salvación, caminar en la gracia que Dios ya ha proveído. Dios me dio una gracia, dice la respuesta redentiva de Dios, cancelando el error humano, cancelando que hombre lo falló. Esto es lo que hace gracia. Cancela las cosas que son erróneas a las cosas de Dios. Lo cancela. Cuando yo activo a través de la fe, estas cosas ya están hechas. No tengo que preocuparme. Cuando Pablo dijo que le hice mal a nadie, ni un hombre. No le hizo daño a ni uno cuando aceptó a Cristo, porque ya supo que ese hombre viejo estaba muerto. Este hombre viejo ya no estaba a través de la gracia de Dios, y él simplemente lo activó a través de su fe. Lo activó de acuerdo con su fe. Y si yo lo activo de acuerdo con mi fe, si yo activo la fe con la gracia de Dios, yo no pierdo nada bueno de Dios. Quiere decir que soy sanado por los rayos de Cristo. Quiere decir que paz es mío. La paz que pasa todo entendimiento es mío. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de Dios. Cancela todos los efectos de ese error. Todos los efectos de errores. Los efectos de la ley, de pecados y muerte. Los efectos de pecados fue cancelado por la ley de vida en Cristo Jesús, pero para activarlo tiene que afectarlo de acuerdo con la fe, a través de la gracia. Tenemos que vivir en gracia, tenemos que vivir en fe, saber que es la forma que apropiamos todo en Dios. Vamos a mirar el libro de Romanos. Romanos capítulo 4, si lo tiene, diga gracias, Padre. Versículo 17 dice: por tanto, la promesa se recibe por fe.
on faith. completamente. Vamos a repetirlo. Por tanto, las promesas se reciben completamente por fe. En otras palabras, las promesas están ahí. Como hablamos esta mañana de ser predestinado. La predestinidad es que todas las promesas ya fue hecho en este lugar de paz, de gracia, en el reino de Dios. Y después dice, para que sea por gracia. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia. Creyentes tienen que recibirlo con la fe para recibir la gracia. Quiere decir que las promesas son dadas como un acto de fe, de gracia. Entonces, la promesa es garantizada legalmente. Quiere decir que lo hizo en un lugar en Grecia, en el reino de Dios, y nosotros tenemos derecho a activarlo, pero tenemos que activarlo con fe. Es activado por nosotros creerlo. Ahora podemos activarlo y ningún diablo te puede parar. Te puede hacer. Dice, bueno, no necesita tanto trabajo, tanto esfuerzo de mí, pero mire, esta es la tierra con piedras. Tiene que creer que lo está activando con su fe y puede activar esa gracia de Dios y su misericordia. A fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia. Somos la semilla de Abraham, herederos con la promesa, de las promesas. Por eso no podemos ser decepcionados cuando nos caemos. Dice, bueno, no es para nosotros los afroamericanos. El diablo es un mentiroso. Es un engaño sin tener conocimiento de las Escrituras. Y no dejar que la imagen de la persona sea su realidad. Tenga su imagen de la palabra de Dios. Lea esta palabra y diga, bueno, espera. Dice que Moisés fue criado en el palacio de Faraón, como si fuera hijo, hermana de Faraón. ¿Cómo puede ser la realidad? A menos que fue una persona de color. Tiene que mezclarse con la gente presente. No digo que no puede ocurrir. Puede sacar blanco de negro, pero negro de blanco. Como el bebé con nacido, dice, bueno, vemos por toda la escritura, por todas las escrituras vemos la persona de color está mencionado. Tiene que ser engañado o ciego en creer que no está en el plan de Dios. Estamos en el plan de Dios. Estamos ahí en el mismo centro del plan de Dios. Hasta cuando hablamos de Adán, su cuerpo fue creado de la tierra. Yo no veo tierra blanca. No lo veo. No lo veo. Pero si quiere ir por imagen que otra persona creó, en vez de leerlo por ti mismo, en vez de atacar a algún conocimiento simple, hasta las ciencias demuestran que los cromosomos el afroamericano, el africano puede tener todos los colores de la humanidad, pero no lo opuesto. No crea las mentiras. La verdad es verdad. Hasta la ciencia sabe la verdad. Pero como han dicho, si quiere esconder algo, póngalo en el libro. Póngalo en un libro, porque no lo van a leer. Están mirando imágenes y están tomando cuentos
y repitiendo estos cuentos en vez de leer la palabra, en vez de entrar en la verdad por sí mismo. Estas cosas están ahí mismo escrito, que tú puedes verlo. Yo le animo a cada uno. Había una serie de la raza, religión, y habla de todo esto que yo mencioné brevemente, pero este comentario habla sobre nuestra historia y quiénes somos, y cuando entiende este conocimiento va a cambiar un poco diferente. No pensar que está abajo de los demás, o fue maldad de Noé cuando lo miró. No es así. Es bobería. Cuando hablamos de el edificio de Babel y la organización, ¿a dónde estuvo? Yo creo que fue Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar fue africano. Fue descendido de Abraham. Hablamos de las cosas negativas que Dios vino a confundir la gente. Es que tenían la organización para organizar la gente, y fue un hombre africano que lo hizo. Y cuando lo entendemos, no camina en una forma de pensar que ya fue ganado o que fue destruido. Dice, bueno, voy a un trabajo y a otra gente de diferentes razas que van a superar. ¿Por qué no puedes superar tanto como ellos? Si ese es su deseo, es su corazón, y sabe que Dios te ha mandado ahí, puede tener éxito, como quieras. Pero tiene que ser primeramente convencido a quién eres. Tiene que saber que es la cabeza, no la cola, está encima, no va por bajo. Tú puedes estar aquí. No deje que la gente te engañen de lo que mereces. Ese es el diablo. El diablo decide lo que te pertenece. Nosotros todos estamos en diferentes lugares, pero lo mismo viene. Está disponible a cada uno de nosotros. La gracia lo hizo por nosotros. Todo está hecho por nosotros verbalmente. Vamos a mirar el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En otras palabras, verticalmente ya fue hecho. Por eso Jesús dijo que ya está hecho, que apropie su fe. ¿Qué le dijo? Mi gracia es suficiente, que ya está creado. Lo apropió de acuerdo con la fe, sabiendo que Él es capaz. Él es capaz. Él es capaz. Es la cabeza, no la cola. Ya está hecho. La realidad es que cuando tiene esto, cuando lo cree en tu corazón, ya está. Y no mirarte como si es víctima. Es victorioso. Yo siempre gano. Porque, como dijo Pablo, dijo, escuche, no importa lo que ocurra, si yo me mantengo aquí, yo siempre ganaré. El diablo puede engañar a muchas personas que no es esto, porque caminan en miedo la mayoría del tiempo. Dice, bueno, tienes que entender que no importa que Dios dijo que nada te va a hacer daño. Y si tú caminas en fe, tienes que entender cualquier cosa, Dios te va a salvar. Cuando abrió sus ojos, vieron un ángel. Tú tienes que tener ese conocimiento y entendimiento que operamos de esta forma, que operamos en un lugar que no dejamos que el miedo, el temor entre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque contamina nuestra fe y tenemos que mantenernos en fe. El temor es nuestro enemigo. Nosotros sacamos miedo, temor en cada área. Cuando tiene que tomar un examen
ora y cree que el Espíritu Santo te va a traer todo a tu conocimiento, todo lo que tú has aprendido. Pero no teme el examen, que ya tiene la habilidad para ganar siempre. Este es quien eres, ese es tu DNA. Y siendo nacido de nuevo es su derecho. Tienes el derecho para activar esa fe, ese poder y todas las cosas que trata de engañar a la gente y fue cancelado en Jesús. Cuando lo acceso esto a través de la fe ya fue cancelado y tiene que ser destruido, tiene que humillarse. ¿Por qué? Porque ese es quien yo soy. La realidad es cuando tú entiendes eso y lo apropias en su vida, lo entenderá y dirá, siempre gano, no importa qué, no importa cómo luce. Hasta cuando la persona piensa que ha perdido, no ha perdido nada. Tú sigue mirando para que vea que lo que el enemigo desea para maldad, Dios quiere para bien. Había un momento en mi vida que yo pensé, esto es ya el final. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hará? No sé cómo esto me va a funcionar. Pero Dios me mantuve enfocado en Él. Y poco a poco Él cambió mi realidad. Un lugar que yo pensé que era un lugar bajo, un lugar que yo pensé que no iba a regresar. Y yo pensé, Dios, ¿cómo me va a poner aquí? Yo tuve fiel, que no soy mejor, pero sé que no es el peor. Y yo quería tratar de entender por qué no me está ocurriendo. Cuando yo miro hacia atrás, cuando reflejo ahora, es lo mejor que me has hecho. ¿Por qué? Porque entendí que esto fue un camino que Dios puso por mí. Pero la realidad es que tuve suficiente conocimiento no ir contra Él. Como vemos en la vida de Job, perdió todo. Sabe que Dios está en control y a través de la fe es una forma de cambiar. No puede perder mi fe en Él. Tengo que enfocarme en Él y estar segura que va a cambiar esa situación. Como cuando Dios dice que lo va a liberar, pero primero lo voy a botar de su trabajo, va a perder su casa, va a perder su esperanza, pero al otro lado va a haber gran éxito, va a haber a donde quiera ser. Hay mucha gente que no quiere tomar ese camino. Como dijimos, la gente trata de elegir cómo quieren ser liberados. No puede ser. Tiene que saber que Dios está en control. Tiene que realizar y entender cada situación, cada tribulación viene. Y en esto tiene que practicar su paciencia para ser perfecto en su fe. Al final se trata de fe. Recuerde que Dios tiene todas nuestras vidas en su mano. Él nunca ha llegado tarde ni corto. No somos nosotros en confiar en Él. Tenemos que enfocarnos en fe, sabiendo que Dios siempre gana. Dios siempre es triunfo. Yo conozco un paquete de gracia. Tenemos que redefinir y operar la palabra como dice la palabra. Dios tiene la gracia. Queremos tomar esta oportunidad para invitar a todos a orar esta oración. Dice, Padre, fue escrito en tu palabra que si confieso con mi boca que Jesús es Señor y lo creo en mi corazón, que tú lo resucitaste de la muerte, yo seré salvo.
Entonces, Padre, yo confieso que Jesús es mi Señor. Le hago Señor de mi vida ahora mismo. Lo creo en mi corazón que tú lo resucitaste de la muerte. Renuncio mi vida del pasado con Satanás y le cierro la puerta de todas sus diversiones. Te doy gracias por perdonarme por todos mis pecados. Jesús es mi Señor. Soy una nueva criatura. Cosas viejas han pasado. Cosas nuevas son renovadas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si dijiste esta oración por la primera vez, ahora has nacido de nuevo, bienvenido al reino de Dios. Te amamos. Si no tiene una iglesia, te invitamos que venga aquí, a donde podemos enseñarle la palabra de Dios para que se madure en la palabra de Dios y también sea victorioso en su vida. Te amamos. Manténgase conectado. Amén. Gloria a Dios.